Hola a todos, soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español. Gracias por preferirnos y estar con nosotros en esta tarde. Seguimos en esta serie de Primera de Timoteo, donde estamos analizando este libro versículo por versículo, bajo la estructura de qué es lo que dice, qué significa y cómo puedo ponerlo por obra. Hoy estamos en el capítulo 5, en realidad, de esta serie. Creo que es el mensaje número 15 que llevamos ya. Y estamos hablando sobre este tema y le hemos llamado a esta serie Asuntos de la Iglesia. Parte porque creemos firmemente en que la iglesia que es guiada por el Espíritu Santo es la esperanza de este mundo, de la esperanza de esta sociedad sin Cristo. Por lo tanto, creemos que el papel de la iglesia es sumamente importante y aparte porque fue Jesús que la instituyó, fue el que le puso los fundamentos de la iglesia, y la iglesia en realidad, como hemos dicho en numerosas ocasiones, la iglesia es del Señor y le pertenece al Señor. Por lo tanto, ese es lo que nos lleva a hablar acerca de lo que es los asuntos de la iglesia. Esta tarde, antes de entrar al tema que vamos a tratar esta tarde, que es acerca de la remuneración de los pastores, o sea, la paga que se le da a los pastores, quisiera hablarles un poquito acerca de estos principios de liderazgo que hemos descubierto en estos primeros 5 capítulos de Primera de Timoteo. Son principios de liderazgo que creemos que son muy importantes porque deben de marcar la dinámica o debe de ser incluso el DNA de cada líder que va a trabajar dentro de esta órgano llamado iglesia. Por lo tanto, déjenme compartirles rápidamente algunos de esos, por lo menos 11 de esos principios en esta tarde. eh, Voy a leer alguna porción pequeña acerca de la base bíblica que hay para estos principios. Y el primero de este primer principio de liderazgo que hemos encontrado está en el hecho de que el liderazgo siempre tiene una meta, debe de haber una meta principal. En el capítulo 1, versículo 5, Pablo le recomendaba a Timoteo, dice que la meta sea de tu instrucción, que sea el amor. Ahora recordemos que Timoteo iba a ir a tratar, a hablar acerca o arreglar este problema que había en la iglesia de Éfeso. Pero aún así, Pablo sabía que ese ambiente iba a ser hostil, iba a ser desagradable el tener que confrontar a estos maestros que estaban ahí en esta iglesia, que estaban enseñando doctrinas totalmente fuera de lo que consiste en la Biblia. Pero aún así, Pablo le dice a Timoteo, quiero que tu finalidad, tu intención, tu propósito, tu meta sea reprenderlos, corregirlos, pero tiene que estar motivadas por el amor. La meta es corregirlos en el amor, un amor puro, de corazón puro, de buena conciencia. El segundo principio de liderazgo es que el liderazgo es una posición de privilegio. Es una posición de privilegio. Dice el versículo 15 del capítulo 1, mensajes y verdaderos, todo el mundo debe de creerlo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Pablo sentía y le estaba comunicando a Timoteo de que esa posición de líder, de pastor o de anciano era un privilegio. En otras palabras, no merecemos o no merecían ni merecemos o no merezco incluso el ser llamado pastor, sino por la pura gracia del Señor, y es un privilegio que Dios nos da de poder servir en esa capacidad. El tercer principio que encontramos en el capítulo, todavía en el capítulo 1, es que el liderazgo no se rinde. Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe.
Las profecías que han sido, que se hicieron en cuanto a ti, dice, aférrate a la fe, no te rindas. El ministerio del pastorado, del liderazgo va a ser difícil, va a ser cansado, vas a ser maltratado, pero dice, no te rindas. No hay en el ministerio del Señor, no hay lugar para darse por vencido. Tienes que seguir adelante, tienes que avanzar y este debe ser un principio importante de liderazgo. Otro de los principios es que el liderazgo nos requiere orar. Nos requiere orar. Los líderes tenemos que ser personas de oración. Dice la palabra en el versículo capítulo 2:1 dice, te recomiendo que en primer lugar que se hagan oraciones por todos. Rueguen, pidan oraciones por todos. En primer lugar, dice Pablo. Antes de cualquier cosa, el líder debe de orar. Este es un principio de liderazgo que usted y yo debemos tomar en cuenta. El otro principio de liderazgo es que el liderazgo es impulsado por el carácter. Pablo decía que la persona que está en esa posición de pastor o anciano o supervisor o capataz, como la traducción que le quiera dar, tiene que ser una persona de un carácter probado. Una persona que, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, de la misma manera, las mujeres deben de ser un buen ejemplo. El 3:7 dice, deben tener una buena reputación entre los que que no son de la iglesia y los que son fuera de la iglesia. Entonces, es impulsado por ese carácter, te da credibilidad cuando hay ese carácter formado y templado delante del Señor. Otro de los principios, versículo 8, principio número 8, es que en el liderazgo no hay lugar para, como dice la palabra, de doble lengua, que un líder sea de doble lengua. En otras palabras, que ese líder no hable una cosa en privado y otra cosa en público. Tiene que ser el mismo speech que tiene que dar, el discurso tiene que ser el mismo. No puede haber lugar para doble lengua. Dice los diáconos, en caso de los diáconos, dice, de igual manera deben ser personas respetables y veraces. No ha de ser dados a la bebida ni a los negocios sucios, dice también. No deben de ser de doble ánimo, de doble lengua. Otro de los principios, número 9, es que el principio del liderazgo ha sido modelado por nuestro Señor Jesucristo. Él es el mejor modelo que usted y yo tenemos para el liderar o guiar o estar encargado de una área dentro de la iglesia. El número 10, el principio número 10, que es nosotros somos el objetivo principal del enemigo. Dice el versículo pero dice el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, se convertirán seguidores de ideas engañosas, de doctrinas diabólicas. Los líderes son el blanco principal del enemigo y hay que tener en cuenta eso porque cada uno de nosotros necesitamos saber de como líder el diablo quiere darle abajo y una vez que ha dañado, una vez que ha derribado al líder, ha afectado a la iglesia y a la obra y a la causa de Jesucristo. Muchos pastores y líderes han caído en esta situación. El número 11 dice que el liderazgo implica ser un buen siervo, un buen siervo. 1 Timoteo 4:6 dice, explica esto a los hermanos y estarás cumpliendo con tu deber como buen servidor de Jesucristo. Es importante este principio, porque el principio de servir debe de ser considerado como un honor, como un privilegio. Los pastores no están para ser servidos, sino para servir. El número 12, el liderazgo, realmente el líder trata a las personas con respeto, trata a las personas con amor. No pretendas al anciano, dice, no reprendas al anciano con dureza, sino exhórtalo con respeto. Se debe tratar a las personas con todo respeto, aun cuando esas personas hayan fallado o fracasado en algo, debemos tratarlos de alguna forma
respetuosamente. Quería compartir estos 11 principios de liderazgo antes de entrar al tema de esta tarde. En sí, en realidad, como pastor, yo disfruto mucho el hecho de enseñar, de predicar, de guiar, de poner, de que los mensajes sean prácticos, que sean relevantes para ayudar al crecimiento de las personas, de los creyentes. Pero hay ocasiones, por ejemplo, yo sé que cuando nos enfrentamos o tomamos una serie como esta, que tenemos que ir versículo por versículo, de pronto nos damos cuenta de que tenemos que, ah, nos topamos con pasajes o versículos que a veces quisiéramos hacerlos a un lado y sacarles la vuelta. Pero en realidad sería no ser honesto y quizás no ser justo con lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios debemos recibirla aunque nos guste o no nos guste. Tiene un propósito en nosotros. Entonces, esta tarde, el mensaje de esta principal o el contexto principal de esta tarde que vamos a hablar es acerca de la remuneración de los pastores. Ahora, esto es un pasaje que probablemente ah, eh, todos tengamos intereses, pero también es interés pastoral. Y quizás si usted me está escuchando en línea, probablemente quizás usted ya va a decidir apagar el teléfono o la computadora o lo que sea. Pero la verdad de las cosas es que la palabra de Dios tenemos que recibirla, venga de donde venga, porque es la palabra inspirada del Señor. Entonces, esta tarde he decidido realmente hablar de lo que dice la Escritura y no tanto de mí. Vamos a hablar un poco de cómo funciona esto dentro de la iglesia, aquí en la congregación. Entonces, el pastor y su remuneración, obviamente los pastores, siendo honestos, tienen interés personal en su sueldo. Los pastores tienen interés personal en su sueldo, en su salario, al igual que cada uno de ustedes que tienen su trabajo secular, por ejemplo, también ustedes están esperando un mejor sueldo, interés personal, igual que el suyo, ¿verdad? Usted está también buscando ese mejor salario y eso es normal en cada persona. Entonces, pero en otra ocasión quizás yo me sentiría medio incómodo de hacerlo. Muchos han usado, por ejemplo, porque muchos han usado esta posición de manera inapropiada para obtener un aumento de sueldo. Incluso cuando hablan de finanzas, el propósito es tratar de que entre más dinero a las arcas o del tesoro de la iglesia para tener un mejor salario. Bueno, ese no es nuestro propósito. En esta tarde, ese no es nuestro plan. Porque en lo personal yo tengo un salario dentro de la iglesia. Un salario. No es que yo agarro lo que yo quiero de la iglesia. Hay un salario establecido por los ancianos de la iglesia y al cual yo tengo que someterme. Y el punto es que muchos han usado esta posición del púlpito o incluso usando la escritura para buscar beneficios personales. Si usted ha estado con nosotros en la iglesia presencialmente en los servicios o conoce realmente nuestra forma de enseñar y de predicar en la iglesia, usted se da cuenta de que aquí los pastores no hacemos énfasis, casi muy poquito énfasis sobre el dinero, sobre el dar, muy poquito, específicamente sobre las finanzas. No, aquí no pedimos a la gente que tenga que hacer promesas de fe o que siembra y cosecha. Aquí no vamos a las personas para buscar donaciones de las personas. No, aquí no se hace eso dentro de la iglesia. Entonces, si nosotros vamos a hablar acerca del dinero, normalmente el dinero que es parte esencial de la vida de las personas, nosotros entendemos este aspecto. Nosotros hacemos más énfasis en que el cristiano debe tener una relación sana delante de Dios, que debe de haber Dios debe tener primero su corazón, su corazón. Por lo tanto, si el creyente tiene una relación sana con el Señor,
como consecuencia también tendrá una finanzas sanas. Y si esa persona ha aprendido a someterse a Cristo, también va a someter todo lo que Dios le ha dado y tener ese mismo concepto delante de Dios. Por supuesto, la iglesia aquí, por ejemplo, a mí me paga en referencia a nuestro salario y nos paga de acuerdo a lo que la iglesia da. Entonces, nuestro salario está sujeto a hacerse hacia arriba y hacia abajo, dependiendo, obviamente, de la forma en que la iglesia está dando o la cantidad que la iglesia está dando. Entonces, en eso se basa nuestro salario. Nosotros hemos aprendido tenemos que ser buenos administradores de aquello que Dios provee. Y no solamente porque somos varias personas dentro del personal de la iglesia. Y tenemos que ser responsables con aquello que Dios nos provee o ser buenos administradores. Lamentablemente hay pastores que obviamente han hecho fortunas inmensas. Yo no voy a meterme en criticar, no estoy criticando esto, pero es una realidad. Muchos se basan a veces en la manipulación, manipulan las emociones o las situaciones o los problemas de la gente y hacen de esto un negocio prácticamente. Aquí en la iglesia, como digo, hay un salario establecido, lo cual nos ayuda a nosotros. Pero una cosa que Pablo le dice a Timoteo, y esto es importante, es que dice que la iglesia debe asegurarse de que los pastores que trabajan duro y lideran y alimentan sean respetados y que también sean remunerados. En otras palabras, dice, el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Pero al mismo tiempo recordamos el texto, ¿verdad? Que Pablo está hablando acerca de específicamente de dónde está Timoteo, que debe de ser, a la iglesia le está recordando, deben de cuidar, deben de proveer para este hombre, para este pastor aquí está llegando a Éfeso. Ahora, Pablo quería afirmar ese oficio pastoral de Timoteo y al ministerio y los líderes que estaban haciendo bien su trabajo, alentaba a la iglesia, motivaba a la iglesia a que ayudaran financieramente a estos líderes. Dice los ancianos, versículos 17 y 18, que son los textos de hoy, dice que los ancianos que gobiernan bien deben ser considerados dignos de doble honor, especialmente aquellos que trabajan duro en la predicación y en la enseñanza, porque las escrituras no dicen no pondrás bozal al buey mientras trilla y al trabajador es digno de su salario, dice el texto. Ahora, cuando vemos este pasaje, recordamos que las palabras anciano, supervisor, pastor, vienen siendo la misma palabra que es administrador. Nosotros somos solamente administradores, no somos la autoridad de la iglesia. Es más, es Cristo la autoridad de la iglesia. Y yo solamente soy un administrador del grupo de personas que Él nos ha encomendado aquí en la iglesia Real Life para que nosotros podamos guiar a esta gente a que ame, a que sirva, a que se desarrolle en Cristo para el propósito de la gloria del Señor y de su causa. Por lo tanto, Él es el dueño de la iglesia. Nosotros aquí, por ejemplo, en la iglesia tenemos varios ancianos de la iglesia. Tenemos varios ancianos y dos de esos son remunerados. Dos de esos son donde paga. Creemos que una iglesia no debe tener solamente un solo pastor. Y quizás dependiendo el número de las personas que hay en esa iglesia, pero si es un grupo muy mínimo o menor, entonces es posible que un solo pastor pueda guiarlo. Pero es importante que haya más de un solo pastor. ¿Por qué? Porque la obra, el trabajo que se involucra a la iglesia es amplio, es amplio. Por lo tanto, hay algunos ancianos que son ancianos de vocación. Pero es importante saber esto porque hay incluso los ancianos que son remunerados o que son pagados
probablemente se les paga porque tienen más influencia en base a su responsabilidad que tienen o su capacidad o incluso su educación. Pero más que todo porque obtienen una mayor responsabilidad de tiempo completo para que ese líder esté, se le remunera o se le paga para que pueda dedicarse el tiempo completo a cuidar, a enseñar, a predicar, a administrar la iglesia, en este caso la iglesia local. Por lo tanto, hay otros de los ancianos que son de vocación, que le llamamos, en otras palabras, que tienen su empleo, algunos son retirados, que no tienen un salario de la iglesia, pero que juegan, que son parte de ese liderazgo del cual Dios está pidiendo que sean dentro de la iglesia. Por otro lado, como dije, esto le llamamos ancianos de vocación. De vocación. El versículo capítulo 3 hablaba el apóstol que dice que los pastores deben estar ocupados en guiar el rebaño de Dios. Los pastores deben estar ocupados en guiar. En la Biblia de la versión americana de American Standard, usa la palabra gobernar. A mí no me gusta la palabra gobernar porque yo no estoy gobernando sobre nadie. Hay alguien que gobierna sobre la iglesia, pero la palabra gobernar también significa dirigir, administrar, supervisar los asuntos de la iglesia. Entonces, dice que los pastores deben estar guiando, deben estar gobernando la iglesia. Además, esta misma palabra significa asumir una responsabilidad del cuidado de quienes están bajo tu liderazgo. Es asumir esa responsabilidad, guiar al pueblo, guardarlo del error, protegerlo del error, animarlos, amonestarlos si es necesario, pero en amor. Y debe de tener esta responsabilidad. Por lo tanto, por lo que el principal trabajo del pastor debe de ser guiar, debe ser administrar el grupo, la persona o la iglesia del Señor. Pablo recuerda a Timoteo que debe trabajar duro en la predicación y en la enseñanza. Algunas personas me han preguntado a mí, pastor, ¿cuánto se lleva para preparar un mensaje, un sermón? Bueno, depende, pero quizás lo normal, el tiempo normal sería como en unos 18 o de entre 12 quizás y 20 horas para preparar un mensaje. Y estamos hablando solamente quizás de la pura estructura del mensaje. Pero de hecho, lleva mucho más todo lo que viene siendo las dinámicas. Aquí en línea, obviamente, usted y yo no vemos, usted no ve las dinámicas ni la logística que tiene que haber alrededor de un mensaje de estos, pero en la parte presencial tiene que haber mucha logística y dinámicas que vienen, y más que todo el hecho de hacerlo relevante para las necesidades o para bendecir a la gente. Eso se requiere un montón de trabajo no solamente físico, pero más que todo es emocional y espiritual. Por lo tanto, dice Pablo a Timoteo que debe trabajar duro, por lo que decir que las escrituras dicen que la iglesia debe de cuidar a su pastor. Y no estoy diciendo esto por mi persona, porque quizás algún día yo salga de aquí, pero si usted me está escuchando, usted va a una iglesia y tiene un pastor en esa iglesia. Dice la palabra de Dios que su responsabilidad como parte de esa iglesia es proveer para ese pastor, proveer financieramente, proveer en todas de cuidar de todo, de su familia, para que ese hombre pueda dedicarse a pastorear o a cuidar, a guiar la iglesia del Señor. Entonces, yo tengo la suerte de que aquí en la iglesia, tengo 17 años aquí y he tenido la bendición de ser parte de esta iglesia y de cómo esta iglesia en su generosidad ha proveído para mí, ha proveído para mi familia, ah, trabajando aquí de tiempo completo.
Y ha sido porque muchos creyentes, muchas personas, independientemente de su estatus, han aportado al tesoro de la iglesia para que de esa forma la iglesia pueda asignar un salario a los pastores, no solo a mí, pero a los otros pastores de la iglesia. Y damos gracias, ha sido bendecido porque son gente que son realmente personas comprometidas y que entienden bien esto. La iglesia debe de cuidar su pastor. Y si usted, como digo, asiste a otra iglesia o se va a otra iglesia, allí en esa iglesia donde vaya, ayude al pastor, cuide a ese pastor que Dios ha puesto ahí para ser el líder, para ser el supervisor, para ser el capataz de ese rebaño que Dios le ha encomendado. Y que él ha asumido esa responsabilidad de guiar y de proteger y de enseñar y de instruir y de corregir la iglesia del Señor. Así que esta tarde espero que le ayude esto, porque parte del deber que tenemos como iglesia es de proveer para poder remunerar al líder que Dios tiene en esa iglesia, independientemente de tu estatus social. Tu responsabilidad como hijo de Dios es ser parte de esa iglesia que va a cuidar del líder que Dios ha puesto ahí. Y no estoy diciendo esto para que lo hagas conmigo. No, estoy diciendo esto para que sea la palabra de Dios quien te instruya y obedezcas y vivas en la palabra de Dios, por el beneficio de la obra del Señor. Así que gracias por escucharnos. Dios te bendiga y espero que esto les ayude de una manera personal. Así que bendiciones. Amén.